Él es sindicalista de la CGT, es representante del Comité Intercentros de Renault, lleva desde los 17 años trabajando en esta empresa del automóvil multinacional y más de 40 años militando en organizaciones sindicales. Él nos puede aportar precisamente esa experiencia como trabajador y como los permanentes cambios que están suponiendo también para las empresas multinacionales en nuestro país, pues esa transformación del mundo laboral y la organización de los trabajadores frente pues a las continuas reformas laborales, la situación del paro en la actualidad. Está también con nosotros Chema Berro, que trabaja como auxiliar administrativo en un centro de salud de Navarra. Es militante de la CGT y participa en distintos movimientos sociales. Su aportación en esta tertulia es por su trabajo, por el reparto del trabajo y los salarios, ya que por este motivo también ha sido expedientado por un principio que él parte en estos momentos de trabajar menos para trabajar todos. Y por último, Juan José Monterroso, que nos viene de Guatemala. Él es antropólogo social y nos aporta su militancia en la organización de los trabajadores y de las comunidades agrícolas en Guatemala. Conoce muy bien el sindicalismo también centroamericano y es importante en este diálogo por su experiencia en el acompañamiento y la organización en los derechos de los trabajadores campesinos. También, además, es importante su aportación porque también pertenece al Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. Bien, con esta primera presentación entonces empezaríamos. Sí. Pues muy bien. Pues buenas tardes. Ya lo ha comentado todo. Bueno, en la actualidad el único retoque es no estoy en activo como militante por un agotamiento ya psíquico y bueno, estoy simplemente afiliado, aunque sigo pues yo pensaba que con la edad, ya tengo unos cuantos años, me iba a apaciguar un poco y resulta que cada vez me hierve más la sangre. Quizá la situación es que no permite que sea de otra manera. Yo quiero comentaros inicialmente un poco como mi experiencia, como efectivamente ha dicho, llevo en una multinacional 41 años ya trabajando, lo cual indica, efectivamente, por una cuestión numérica, pues que he vivido la época franquista. Entonces, de esa época franquista, de ese final de la dictadura a la actualidad, quiero hacer un poco, daros a conocer cuál es mi sentimiento y cuál es mi visión de esa situación y a qué nos ha conllevado actualmente. Así pues resalto, empezando con esa época del final de la dictadura, donde había un bloque. Yo denomino un bloque obrero o denomino un bloque pobre, me da igual, al fin y al cabo un bloque de una clase determinada llamada proletario, activo, no activo, amas de casa, etc. Pero al fin y al cabo era un grupo, digamos, pobre, que se enfrentó ya a una dictadura, hartos de esa situación. En ese entonces no había diferencia entre socialistas, comunistas, anarquistas o independientes. Era todo un bloque, un objetivo común, acabar con la dictadura. Yo tengo una gran nostalgia de esa época, porque era estar en manifestaciones, y especialmente recuerdo porque eran mujeres, donde decían abrir las puertas para que puedan entrar cuando la policía cargaba. Cuando salíamos de manifestación, o de un encierro, que también tuvimos, se nos recibía con pancartas. En el encierro recuerdo cómo todo el mundo, independientemente de ser de una ideología o de otra, nos llevaban comida, llenamos una gran sala de comida. Había una solidaridad impresionante, era un sentimiento común de un grupo contra unos dictadores, de unos explotados contra unos explotadores. Eso era una cosa de verdad preciosa, que ha ido desapareciendo con la democracia. Se creaban cajas de resistencia para poder apoyar a todas las familias represaliadas por su lucha contra esa dictadura. Se llegaban a ver incluso hasta en bares
huchas para recolectar dinero para esas familias, se creaban comités pro presos, porque había presos políticos para ayudar a esas familias y a esos presos que habían hecho una dejación de su beneficio particular en pro del beneficio colectivo. Eso me parece que es precioso y desgraciadamente ha ido desapareciendo. ¿Por qué ha ido desapareciendo? Pues lo vamos a ir viendo. Por cierto, en paréntesis, me controláis el tiempo. No vaya a ser que se haga lo que dice Chema Berro, que luego no hay quien me pare. Me lo habéis controlado. ¿Por qué ha ido desapareciendo? Bueno, en primer lugar, con la dictadura no se le venció. Se murió y los que estaban ahí en el poder fueron hábiles porque había una gran presión social incontenible por parte de los poderes, ni con las fuerzas ni poderes del Estado. Y aparte de eso, también había un gran refuerzo mundial, europeo sobre todo, en contra de esa dictadura. Entonces fueron hábiles, y como había cosas ya que se desbordaban por sí solas, fueron capaces de reconducirlas, pero con la dictadura no le venció el proletariado, adecuaron, dieron un pequeño giro para que precisamente diera la sensación de que efectivamente había un cambio, y algunas cosas veremos ahora que efectivamente se produjo, sobre todo en el terreno político, como fue la legalización de las organizaciones sindicales y políticas, pero en realidad no se les venció, sino que enmascararon la situación, dieron una apariencia o un maquillaje a la situación para dar la sensación de que había habido un progreso y que había habido ya una conquista social. Así pues, empezamos con el Pacto de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, que formalmente fueron dos, denominados el Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía y el Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política. Fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española en octubre de 1977. Se firmaron entre el Gobierno de España, de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, y los principales partidos políticos con representación parlamentaria del Congreso de los Diputados, y aquí empezamos ya a donde empieza la nueva trayectoria sindical, con el apoyo de las asociaciones empresariales y sindicales, a excepción de la CNT, con el objetivo de procurar estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la galopante inflación que en aquel entonces alcanzaba, ahora diremos, parece imposible, alcanzaba el 26,39% de inflación. Al mismo tiempo, Suárez encargó al Ministerio de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, que tratase la posibilidad de un acuerdo marco con los nuevos sindicatos legalizados, UGT y Comisiones Obreras, para evitar el alto índice de conflictividad social. Aquí se pone de manifiesto que efectivamente había una gran oposición y había miedo por todos los poderes a esta oposición. Comisiones Obreras también finalmente firmaron el acuerdo junto con la patronal y otras fuerzas políticas españoles, siendo precisamente la CNT, a la que también se le llamó, quien mostró su total rechazo a los pactos. Aquí voy a introducir también algo que yo en aquel entonces de militancia, que casi no sabía ni que era la izquierda ni la derecha, pero que impulsaba un poco, de alguna manera, el instinto de ser de una familia de 7 hermanos. Aquí es donde empiezan ya a aparecer en los distintos terrenos toda la política de pactos que iremos viendo, que casi todos van encaminados a la creación de empleo, y que vemos que es un engaño manifiesto y que en la actualidad yo creo que es algo irrefutable discutir la situación en la que nos encontramos preparados. Ciertamente en los pactos de la Moncloa, perdón, iba yo a decir, no sé si lo puede corroborar mi compañero, que el entonces ministro del Interior, Adolfo Martín Villa, tuvo interés en potenciar a una CNT aquí, creo, no tengo pruebas evidentemente, que incluso se trató de traer a algunos de los exiliados de la CNT que fueran un poquito más asequibles, más moderados, para crear una organización sindical fuerte aquí en España, como la CNT, pero que no perjudicaría a los partidos políticos.
Ya sabéis que el movimiento anarcosindicalista es una organización antiparlamentaria. Seremos soñadores seguramente, pero es así. Entonces, a Adolfo Martín Villa le interesaba una organización que aglutinara a todos los trabajadores, pero que no tuviera una connotación de riesgo para el sistema parlamentario. Esto parece ser que le fracasó y evidentemente aquello quedó en una simple intentona. Me parece muy importante este detalle, que ya digo que yo lo oí en mis primeros inicios, digamos, de mi incursión en la vida esta sindical, porque creo que es un aspecto importante. Estos pactos de la Moncloa, pues en un principio, pues digamos que sí, se produjo algo beneficioso. Algo beneficioso como fue en el terreno político, sobre todo, modificar las restricciones de la libertad de prensa, que fue falso, porque ya hemos visto después de la democracia que ha habido secuestros de revistas. Se aprobaron los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión. Pero, como vemos también, es que era una situación ya tan insostenible, tan caótica, que incluso en aquel entonces, que os resultará como sorprendente a la inmensa mayoría, se despenalizó el adulterio, es decir, que estaba penalizado, y el amancebamiento, una palabra que he entendido yo ahora a raíz precisamente de preparar esto, que era el sexo entre hombre y mujer no casados entre sí. Con lo cual había una represión también en ese terreno que no se sostenía ya por la época en la que estábamos. Pero bueno, al fin y al cabo, pues digamos que esto fue quizás un poco lo más avanzado o lo que más contrastaba con esa época, aunque se caía ya, se desbordaba por sí solo. O sea que se puede decir que fue una conquista o se puede decir simplemente que fue la gota de agua que desbordó el vaso, porque eso ya se salía por sí solo. En materia económica es donde empezamos precisamente aquí a ir poniendo las limitaciones. Se reconoció el despido libre. Se reconoció el despido libre para un máximo de un 5% de las plantillas de las empresas. Y se fijó el límite de incremento de los salarios, que se fijó en aquel entonces en el 22%, que era la inflación prevista para 1972. Ya vamos viendo aquí, en un principio parece como que no hay nada excesivamente regresivo, pero que con el tiempo vamos viendo cómo efectivamente se han ido estableciendo estrategias encaminadas a llevarnos a la situación en la que estos momentos estamos. Aquel acuerdo, simplemente a título de recordatorio, pues fue firmado por personajes que en aquel entonces tenían un carisma impresionante, como luchadores, como defensores de las clases más desfavorecidas, como podía ser Felipe González, Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván por el Partido Socialista Popular, etcétera, etcétera. A partir de ahí ya se empezó a planificar lo que se llamaron los grandes pactos sociales, donde empieza ya ahí a marcarse claramente cuál es realmente la actitud de estos herederos del sindicalismo realmente revolucionario, de esos sindicalistas que dejaban su vida, se arriesgaban a la cárcel y dejaban todo su afán personal y sus posibles incluso lucros personales por la defensa de los demás. Aquí es donde se empieza ya realmente a marcar esa estrategia, donde estos herederos, como veremos posteriormente, que les tengo dedicados a otro apartado, se han ido aprovechando de la situación. Así tenemos el Acuerdo Básico Interconfederal, que iremos viendo el ABI, que iremos viendo cómo al principio tienen unas pequeñas disputas, que uno lo firma, el otro no lo firma, pero que en realidad esas disputas no eran del contenido, ni muchísimo menos. Esas disputas eran sobre un afán protagonista de dominio de una de las organizaciones sindicales con respecto a otras. Así pues, este ABI, Acuerdo Básico Interconfederal, que se firmó en diciembre del año 79 con la oposición de comisiones obreras, sentó las bases del nuevo sistema de relaciones laborales que reconocía un papel fundamental a la negociación colectiva e introdujo la negociación de los salarios sobre la base prevista del IPC, que era la previsión del gobierno. Posteriormente, en enero del año 80, el Acuerdo Marco Interconfederal tampoco fue respaldado por comisiones obreras, por entender, y aquí claramente ya expone lo que os acabo de comentar, por entender que buscaba reducir su influencia en detrimento del sindicalismo socialista. Es decir, vamos viendo ya paso a paso cómo en la realidad no firmo yo, si firmas tú, ahora firmo yo, no firma el otro,
no está basado en los contenidos, ni en la nueva estrategia, ni en la nueva fórmula, sino en el protagonismo de uno sobre el otro, en esa lucha de uno sobre otro. Esto dio lugar también, el acuerdo básico interconfederal, dio lugar también a la libertad sindical, a la ley orgánica de libertad sindical, a la LOE. Posteriormente vino el Acuerdo Nacional de Empleo, firmado el 9 de junio del 81, bajo la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo. Este adquiere un compromiso por parte del gobierno de creación de empleo. Empezamos ya y estamos hablando del año 81, de creación de empleo a cambio de moderación salarial. Fue firmado por el propio gobierno, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y la patronal COE. Aquí ya Comisiones Obreras de alguna manera se está dando cuenta que esa pelea Comisiones UGT, sin que sea la diferencia el fondo del asunto, les está cargando ciertos problemas. Y en consecuencia ya empiezan aquí a firmar también junto a la UGT estos acuerdos. Luego hay otro, creo, por ahí un poco más adelante, en la que tampoco firman, pero que ya digo, no obedece al fondo del asunto. Posteriormente vino el acuerdo interconfederal, firmado el 15 de febrero del año 83 por las organizaciones empresariales y sindicatos, pocos meses después de la llegada del PSOE al gobierno, bajo el liderazgo de Felipe González. El propio Ejecutivo auspició el pacto en el que se establece la jornada laboral de 40 horas, muchas gracias, de 40 horas semanales y los 30 días de vacaciones a cambio de la moderación salarial. Seguimos de momento machacando a la moderación salarial a cuenta de la creación de empleo o como justificación. El Acuerdo Económico y Social, el AES, firmado el 9 de octubre del 84 por el gobierno UGT y COE. Aquí se descolgó también Comisiones Obreras, pero insisto, por problemas de protagonismo, no por problemas de fondo. Y se abre la puerta a la contratación temporal para favorecer la creación de empleo. Precisamente con el gobierno socialista es el que más contratos temporales, más modalidades de contratación temporal ha establecido el partido, socialista, que me había equivocado. Luego hubo un sinfín de acuerdos sectoriales o parciales, como fue el acuerdo de solución extrajudicial de conflictos. Parece una tontería, pero bajo el punto de vista sindical no lo es. Este acuerdo de solución extrajudicial de conflictos, el ASEC, fue firmado en enero, en el año 96, por la COE, la CEPIME, UGT y Comisiones Obreras. Su objetivo es el establecimiento de un sistema de solución de los conflictos colectivos laborales que puedan surgir entre empresarios y trabajadores o sus representantes mediante la creación del SIMA, Servicio de Mediación y Arbitraje. ¿Qué tiene por objetivo esto? Pues como todos sabéis, a la hora de convocar una huelga, que dicen huelgas legales, resulta que hay que darle 5 días de preaviso al empresario. Con lo cual, en esos 5 días de preaviso al empresario, puede llevar a cabo, a través de trabajo en sábados, trabajos extraordinarios, domingos, etcétera, puede provocar un stop que supere la convocatoria prevista de huelga. Pues al margen de eso, para ganarse más tiempo todavía, por si les fuera poco, crean este ASEC, Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos, con lo cual es obligatorio previo para la convocatoria de una huelga el tener que recurrir a este organismo mediador, que se lleva 2 o 3 días, etcétera, etcétera. Son 2 o 3 días más que les permita a los empresarios dotarse de ese estocaje necesario para soportar la huelga. 5 minutitos solo. Bueno, pues esto lo voy a hacer, muchas gracias. Esto lo voy a hacer, el Acuerdo por la Estabilidad del Empleo y la Negociación Colectiva, que también fue firmado por COE, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras, el Acuerdo Tripartito de la Moncloa, COE, CEPIME, Comisiones y UGT, la Declaración para el Impulso de la Economía, el Empleo, Competitividad y el Progreso, firmado en julio de 2008 entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, y el compromiso de actuación, bueno, esto tiene menos importancia, que hasta me le voy a saltar. Y hasta llegar a las últimas y recientes reformas que todos conocemos, donde ya no hay ninguna limitación, donde los empresarios pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué han ido consiguiendo todo esto? Bueno, pues como comentario, toda esta lista de pactos pone claro en manifiesto su más absoluta inutilidad de cara a la creación de empleo y a la mejora de la calidad de vida, pero desvela claramente
la aplicación de una de las 10 estrategias de manipulación que nos señala el lingüista Noam Chomsky. Es curioso, lo vi no sé dónde, y digo, es que encaja perfectamente. Cómo todos estos pactos que os he ido comentando han conseguido el objetivo que en estos momentos tenemos. Este Noam Chomsky dice, entre uno de sus 10 apartados, la estrategia de la gradualidad, y leo literalmente: para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestos durante las décadas de 1980 y 1990, con Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo de masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubieran sido aplicados de una sola vez. Esto para mí encaja 100% en toda la ristra de acuerdos que os acabo de comentar. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, yo leía recientemente en los medios de comunicación, se hacían eco de los problemas que genera el estrés. Genera problemas de ansiedad, genera problemas de depresión, genera problemas de insomnio. Yo cuando lo he oído me he dicho, para mí el antiestrés ya hace por lo menos 2 lustros que ha pasado. El estrés está ya caduco. Lo que existe hoy en día es un estado de esquizofrenia. Yo el miércoles, estando en mi trabajo, he visto a unos compañeros de comisiones obreras que estaban repartiendo hojas para el 1 de mayo, donde decía, sin el empleo de calidad no hay futuro. Se me revolvieron las tripas, de verdad. Se me revolvieron las tripas, porque tienen esa multinacional en la que yo trabajo, han firmado 6 categorías de entrada. La situación actual, salvo algún taller pequeño, no ha sido porque el empresario lo ha impuesto, ha sido porque lo han firmado UGT y comisiones obreras, ha sido por la actitud del partido político socialista español. Esto es una esquizofrenia. Se deben de creer que efectivamente es cierto. La esquizofrenia les hace ver una realidad que si les hicieran pruebas neurológicas daría como que efectivamente es cierto, porque si no, no me lo explico cómo tienen la poca vergüenza en estar continuamente reivindicando por un empleo de calidad o por una reducción de jornada cuando están en todas las multinacionales aumentando la jornada laboral. En mi multinacional, el Renault, también han aumentado la jornada laboral y están creando condiciones inaceptables, suspensión del criterio de la antigüedad, de los pluses de antigüedad, reducción de salarios permanentemente en todo tipo de pluses. Los que entran cobran ahora mismo un 70 y tantos % menos que lo que sería un trabajo mínimo de hace unos años, y estas mismas personas son las que están precisamente diciendo y transmitiendo mensajes contrarios. Si estas organizaciones sindicales y este Partido Socialista Obrero Español fueran capaces de decir hay que hacer sacrificio a los trabajadores, tenemos que hacer dejación a los trabajadores para que así garantizar su futuro, yo no lo compartiría, pero al menos serían coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Es inaceptable y para mí es vital. No se puede reconstruir nada nuevo con estas ruinas ideológicas. No se puede construir, compañeros y compañeras. Tenemos que tirar estas ruinas ideológicas porque se puede salvar algo, pero no se puede salvar su estructura porque están currefactas. Tenemos hace poco con el tema de los seres que meten a uno de UGT, sí, que le han metido en la cárcel 2 días y sale con el puño en alto como si fuera un revolucionario. Ese es un sinvergüenza. Y el día que le metan a la cárcel, yo voy a intentar convocar una concentración allí para celebrarlo con champán, porque son unos sinvergüenzas y unos traidores. Yo no sé si la producción se pusiera en esta esquina, veíamos todos. Yo no veo nada. No sé si vendiese Germán con sus... hasta esta parte. Y aquí es... No lo sé. Si no es un hecho, no lo sé. Claro, es que si además estás en el medio es mucho más complicado que yo. Pero bueno, es que no oímos nada. Bueno, yo voy a aburriros con
un planteamiento sobre el reparto del trabajo y desde una apuesta también por el decrecimiento. O sea, yo apuesto por el reparto del trabajo desde un planteamiento decrecentista. Creo que la crisis actual tiene elementos reales, estamos en un desarrollo infinito, no es sostenible dentro de un planeta limitado. Nuestro nivel de consumo actual no es universalizable. No es universalizable y por tanto, es decir, no es sostenible. Entonces, es decir, la crisis es real. Su desarrollo sí que es programado. Y lo están programando en contra de la mayoría social y en contra nuestra. El capitalismo no tiene solución. O sea, el capitalismo necesita necesariamente seguir incrementando los niveles de productividad, de consumo, etcétera, etcétera. O sea, no tiene capacidad de frenar. Es imposible que lo haga. Y nos lleva a una catástrofe. El problema es que parece que estemos dispuestos a acompañarles. Vivimos en una sociedad cerco. Llevamos mucho tiempo en una sociedad cerco. Nosotros estábamos dentro del cerco, pero la mayoría de la humanidad estaba fuera, quedaba fuera. Nosotros vivíamos con unos niveles de consumo elevados por encima de lo necesario, mientras la mayoría de la población mundial no le alcanzaba para lo necesario, siquiera para el mínimo vital. Ese cerco se nos está aproximando. Y vamos a quedar dentro, o sea, en las afueras. Hemos vivido en los adentros y vamos a quedar en las afueras. Mis hijos van a pagar mis errores. Es lo que veo con una claridad neta. El empobrecimiento es necesario. El problema es quién lo controla y a qué tipo de empobrecimiento nos conduce. Una sociedad empobrecida equilibradamente puede ser digna y enriquecedora. Podemos vivir bastante mejor con menos. El problema no es que tengamos que empobrecernos. Nosotros, un poco de la época que inicia Juanjo, éramos una sociedad pobre. Nosotros, España se enriquece cuando entra en Europa centralmente. Cuando entra en Europa. Y éramos una sociedad pobre, y éramos una sociedad digna. El problema es son las desigualdades, no es la pobreza. O sea, las desigualdades además, o sea, conforme la riqueza aumenta, aumenta la pobreza. Y se sostienen la una y la otra. Y una sociedad desigual es una sociedad indigna. Y en la que no merece ni tan siquiera la pena que sobreviva. No merece la pena que sobreviva nuestra sociedad. Y, sin embargo, todas las salidas a la crisis que nos propugnan es más de lo mismo. Más productividad, más enriquecimiento, más desigualdad. Y parece que estamos dispuestos a aceptarlo. Estaríamos encantados de volver a una sociedad con más riqueza, aunque fuéramos más injustos y desiguales. El paro no tiene solución. O sea, es decir, si en otras crisis, es decir, en momentos de reactivación se reabsorbía el paro, no va a ocurrir nunca más. El paro no tiene solución. No hay posibilidad de un desarrollo. Primero, no hay posibilidad de que nuestro desarrollo siga creciendo infinitamente. Y segundo, todo el desarrollo tecnológico trabaja en contra del paro. O sea, estamos que sobramos. O sea, de la misma forma que los burros en las minas desaparecieron y los machos desaparecieron en las minas, vamos a ir desapareciendo los trabajadores. Quedaremos como eso, pues como para el turismo, para ver, mira, esto era un burro, ¿no? Pero alguna cosa así. Y tenemos que empezar a cuestionar el desarrollismo tecnológico. Tenemos que ponerle un tope. O sea, y no podemos ser, es decir, de alguna forma eso, las personas en función de la tecnología. Hay que invertir en el negocio. Aunque el paro tuviera solución, que yo creo que no la tiene, el mero hecho de hablar de una generación perdida con la tranquilidad con la que hablamos de eso, debería ser considerado un delito. O sea, somos una pandilla de sinvergüenzas cuando estamos diciendo que estamos produciendo una generación perdida. Y es síntoma de una sociedad enferma. En cualquier sociedad medianamente equilibrada y natural, en una familia, pues eso no pasaría nunca. No pasaría nunca que hubiera 3 miembros de la familia con pleno empleo y con un nivel de bienestar importante y otros 3 que no tuvieran trabajo, que no tuvieran nada. No, en una sociedad natural, en una sociedad no enferma, no pasaría eso. Y nuestra enfermedad es el capitalismo. Y el capitalismo no solo como sistema, o sea, no solo está enfermo el sistema capitalista. Está enfermo también el modelo de sociedad. Es decir,
la enfermedad del sistema capitalista es la competitividad creciente, el productivismo, etcétera, etcétera. La enfermedad de la sociedad, del modelo de sociedad, es sobre todo los incrementos de consumo necesariamente. O sea, el consumismo produce satisfacción que pretendemos llenar con niveles de consumismo más importantes. Eso es lo que nos está destrozando la sociedad. Y estamos enfermos cada uno de los miembros de la sociedad. Está calando cada día más en nosotros, en nuestras vidas, la insolidaridad, el inmediatismo, el individualismo, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, hace 35 años, en Pamplona, un despido era una huelga general. Hoy despiden a la mitad de la plantilla y al día siguiente entra la otra mitad, perfecto, o sea, sin ninguna vergüenza. Bien, otra pincelada sería, todos hemos remado a favor de esto, a favor de la situación actual, a favor de ir generando esa enfermedad del consumismo y del capitalismo. Y se nos ha inoculado a todos. Yo creo que la izquierda está enferma, que lo social está enfermo, que el sindicalismo está enfermo, y voy a hablar un poco del papel que ha jugado el sindicalismo sin entrar en los otros, que me parece que son temas interesantes de la enfermedad de la izquierda y de la enfermedad de lo social. ¿Qué papel hemos cumplido en los últimos 25 o 30 años? Desde los años 70, Pues exclusivamente un papel reivindicativo para meternos, o sea, pensábamos que con lo reivindicativo estábamos enfrentando a los trabajadores al capitalismo y lo que hemos hecho ha sido entregarnos al capitalismo vía modelo de sociedad, vía consumismo. Hemos destrozado el sindicalismo, hemos destrozado lo colectivo, hemos destrozado el concepto de trabajador, cualquier concepto de colectividad, de común, lo hemos destrozado, sencillamente. Y ahora el capitalismo viene a rematar el sindicalismo, que ya está muerto. Entonces, con 6 millones de parados, es decir, el sindicalismo sigue, en lugar de plantearse el tema del paro, sigue con su dinámica reivindicativa, pero ya no funciona. El capitalismo lo tiene derrotado. O sea, todo son cesiones, todo es retroceso, o sea, no hay un solo convenio que consiga un avance. Todos los convenios que se firman en la actualidad van en disminución salarial, en empeoramiento de las condiciones de trabajo, en incrementos horarios, etcétera, etcétera. Y es que con 6 millones de paros llamando a la puerta y dispuestos a trabajar por menos, pues lógicamente es el que manda. Y además, es decir, cuando planteas el tema del reparto del trabajo dentro de las organizaciones sindicales, todos son excusas. No hay ganas de coger el toro por los cuernos, no hay ganas de coger el toro del paro, que es el principal problema de la clase trabajadora, el problema del paro, pues no hay ganas de cogerlo. El sindicalismo, de alguna forma, pues sigue apostando por la misma salida que propugna Rajoy o los socialistas o lo que sea. Sigue propugnando, decir, queremos una sociedad rica, queremos que la máquina se ponga en marcha, aunque sea más injusta, pero que nos caigan migajas. Que nos caigan migajas contra más gordas mejor. Entonces, ese es un poco lo que estamos dispuestos. Es decir, en los niveles de pobreza habría que distinguir. Es decir, efectivamente, toda nuestra sociedad se está empobreciendo. Yo soy un poco más pobre que hace 4 años. Y la mayoría de nosotros seremos un poco más pobres que hace 4 años. Sin embargo, hay una barrera que es un poco la que hay que distinguir. Quienes estamos un poco por encima de las necesidades y quienes están por debajo de las necesidades. Y esa es la barrera que hay que distinguir. Es decir, me comentaban algunos amigos de Traperos de Maús, en Pamplona es una sociedad fuerte, ¿no? Tienen pues 200 trabajadores, 20 nacionalidades, en fin, pues tienen unos salarios de 700 euros. Decía, el problema del empobrecimiento general de la sociedad es que está tapando la pobreza severa. Hoy ya no se habla de ese 10, 15, 20% de familias que no tienen un duro. Se habla de lo que se están empobreciendo los pobres funcionarios, los pobres trabajadores de Volkswagen, los pobres de no sé qué. Y eso es decir, es terrible, ¿no? No sé. Por encima del... estar por encima o por debajo del mínimo vital es a lo que tendríamos que atender. Y no es creíble la exigencia de reparto sin disposición a repartir.
No es creíble la exigencia de trabajo digno si no estás dispuesto a repartir. Yo no quiero que haya más trabajo. ¿Para qué coño queremos más trabajo? Queremos trabajo para cubrir las necesidades. Y lo que tenemos que hacer es, pues cuanto menos haya, más nos interesa. Vamos a repartirlo como se haría en cualquier sociedad decente. No es posible la exigencia de que tengan más los que tienen menos si no estamos dispuestos a tener algo menos los que tenemos más. Vivimos también, y ese sería otro factor importante, en una sociedad humana. O sea, la economía tiene sus leyes. Todo pasa necesariamente. Entonces, en la sociedad en que todo pasa necesariamente, en que lo que hay es lo que hay y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, pues no existe la responsabilidad. Tienes que adecuarte a esas necesidades marcadas por las leyes económicas y por las leyes sociales. Rajoy hace las tareas. No tiene ninguna responsabilidad de lo que pasa aquí. Él está sencillamente haciendo las tareas. Pero es que además eso, no es Rajoy, a lo largo de toda la pirámide social, se va trasladando de alguna forma esa irresponsabilidad de lo necesario, de lo que hay que hacer. No somos personas, hemos dejado de ser personas, somos piezas de un engranaje. Y además eso lo ves, trabajando en la administración, lo ves claramente. Hasta tu jefe inmediato, que es un pringao, o sea, sigue respondiendo a su papel de engranaje. Entonces, es decir, cuando eso funciona así, llega un momento en que la responsabilidad cae sobre nosotros. O obedecemos a lo que nos mandan y seguimos siendo engranajes, o hacemos lo que creemos que tenemos. Y ese es un poco el reto. O sea, si nosotros no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad, tampoco seremos capaces de exigirla. Entonces, me parece que es importante. Es decir, si somos personas, habrá algo que nos esté prohibido hacer, o habrá algo que sea obligatorio que hagamos, por encima de lo que pase, por encima de las consecuencias que nos pueda traer. Si no hay nadie, si estamos dispuestos a todo, a hacer o a no hacer, todo lo que nos mandan, no somos personas, somos piezas de engranaje. Y además eso, no seremos capaces de exigir responsabilidades cuando no estamos dispuestos a asumirlas. No sabemos. Creo que es importante, es decir, seguimos funcionando como una sociedad de derechos. Es decir, tenemos derecho. Siempre decimos, es que siempre estamos defendiendo nuestros derechos. Es decir, yo creo que es que tenemos que cambiar de chip. Que tenemos que plantearnos qué es lo que nos exige el momento actual en la sociedad, ¿no? Más que qué derechos tenemos nosotros. Sin renunciar a los derechos. O sea, no digo renunciar a los derechos, digo que hay que hacer hincapié en lo que la sociedad actual nos exige. Y eso es lo que tenemos que plantearnos cada uno. Y el tema es amplísimo, desde cómo vivimos, cómo consumimos, dónde consumimos, etc., cómo nos comportamos en el trabajo, cómo somos solidarios con un trabajador despedido, con una persona que está pasando lo peor como tú, etcétera, etcétera. O sea, el tema es muy amplio. Pero sí que estoy convencido de alguna forma de que solo lo reivindicativo hoy, primero, ha dejado de funcionar. Y es que además, con solo lo reivindicativo, si funcionase, volveríamos a repetir el ciclo actual, volveríamos a la situación que nos ha traído a la actual. El reparto del trabajo. Yo creo que el reparto del trabajo se va a dar. Y se va a dar, se va a dar o bien porque lo impulsemos nosotros, que no parece que estemos dispuestos a impulsarlo, o bien porque nos lo impongan. O sea, todos los mini-jobs, todo el subempleo, toda la precariedad va a ser reparto del trabajo. Y se va a trabajar por 600 euros en las condiciones que sean. El otro día, pues eso, habían despedido de una empresa que cerraron, de una empresa del gobierno de Navarra, cerraron viveros y se dedicaba pues, a temas de plantación, pues a un amigo. Y claro, un hombre muy bien relacionado con todas las empresas privadas del mismo ramo, ¿no? Y un poco cuando sabía que lo iban a despedir, todo el mundo le decía, Juanjo, no te apures, que ya sabes que puedes contar con nosotros. El primer telefonazo, oye, que sé que estás buscando trabajadores y sabes que tengo larga experiencia. Dice, sí, pero es que no buscamos tu perfil. Claro, ¿cuál es el perfil que buscan? Un chaval con 20 años, dispuesto a trabajar las horas que sea, por 600 euros. Ese es el perfil que buscan. Entonces, nos van a imponer el reparto del trabajo. Nos lo van a imponer en su beneficio. Si no somos capaces nosotros de impulsarlo en provecho de todos. Vale,
acabo. Entonces, yo propongo el reparto del trabajo no solo como actitud, no como paliativo de lo que está pasando, del capitalismo, no como actitud ética y personal, sino como la posibilidad de recuperar una cierta capacidad de unidad entre los trabajadores y de enfrentamiento contra la paro. Hoy hablar de trabajadores es un error. O sea, no tiene nada que ver un trabajador fijo de una empresa o de la administración que cobra 2.000 o 3.000 euros con un chaval que está trabajando por 600 euros. No tiene nada que ver. Entonces, quiero decir, yo propongo el reparto del trabajo eso como alternatividad, como posibilidad de recuperar una capacidad de enfrentamiento que hoy hemos perdido. Y el reparto del trabajo tendría que ser con incremento de la masa salarial, o sea, los beneficios empresariales tienen que contribuir a ese reparto, y segundo, con disminución de los abanicos salariales hoy muy agrandados. Bueno, un poco, vamos, acabo ya, pues un poco os cuento la experiencia mía, que es pobre y es de esto, pues yo empecé un poco, pues animado un poco por gente de la CGT y por un grupillo que tenemos ahí de Banacmur, que es el reparto del trabajo, pues empecé en el 2011 a cogerme un mes de permiso sin sueldo para que trabajase otra persona. Entonces me ponía en sustitución no al 100%, yo protestaba, hacía cosas y tal, ¿no? Pero bueno, un poco intentaba politizar ese reparto. Y llegó un momento en que en el segundo semestre del 2012 el gobierno de Navarra tuvo la brillante idea de incrementarnos el horario. Teníamos que trabajar pues 40 horas más. Y yo me negué a hacerlo. Dije, no, es contrario a lo que yo quiero y no me da la gana. O sea, no me dejo que me incrementes el horario. Y seguía haciendo mi horario. Entonces me abrieron un expediente, pero son tan cobardes que ni se atreven a sancionarme. O sea, han cumplido todos los pasos, comisión investigadora, alegaciones, vuelta, alegaciones y no sé qué, y ni me han sancionado, ni me van a sancionar. Pero vamos, yo creo que es eso, que tenemos que buscar de alguna forma, decir, qué es lo que nosotros debemos hacer, ver cómo podemos hacerlo, si es colectivamente mejor, y si no individualmente, y cómo convertimos eso que hacemos en arma política, o sea, que no se quede en una cosa de alguna forma personal, testimonial. Tenemos que convertirlo en arma política y arma de lucha. Y bueno, o sea, vale, perdón. Nada, tiempo. Buenas tardes a cada uno de ustedes y nuevamente gracias por la oportunidad de conocerles y compartirles nuestra experiencia y nuestras miradas desde el sector campesino de Guatemala. Voy a concretarme a compartirles sobre todo el sector café y quisiera invitarles imaginariamente a tomarse una tacita de café ahorita, con una mezcla de café de Colombia y Brasil, café de altura, de café oloroso también que tenemos de Guatemala y México. Y trasladarnos también para conocer quién es, dónde y cómo se produce una taza de café que llega hasta nuestras manos, y el dolor y el sufrimiento que hay atrás de cada una de estas familias que depende justamente su trabajo de la producción de este grano que nosotros consumimos acá. Es importante unos datos relacionados a Guatemala. Es un país bastante pequeño al sur de México, la frontera con Chiapas. Tenemos más o menos 108.000 kilómetros cuadrados y unos 15 millones de habitantes, con un promedio más o menos de 2% de la población tiene en sus manos el 80% de la tierra productiva. Eso significa grandes extensiones de latifundio en donde se cultiva el café, la caña de azúcar, banano, hule, y ahora también, por supuesto, tenemos la amapola y la marihuana y otras cosas más que se están produciendo. Para producir el café es muy importante indicar que fue una producción llevada, por supuesto, desde finales del siglo XVIII por jesuitas y dominicos,
y después fue una producción con toda la tecnología alemana que llegó, estuvo trabajando y se desarrolló fuertemente y permitió unas transformaciones y una modernización del Estado guatemalteco que promovió en su momento un ataque sistemático a la Iglesia Católica por una posición muy conservadora y una reforma a la educación que le ha servido bastante bien al sector oligarca, que ha permitido que el 75% de la población en Guatemala sea analfabeta, ¿verdad? Porque para cultivar el café pues no se necesita ir a la escuela, y entonces tenemos una población cautiva. Creemos más o menos en la rama del café, medio millón de personas que están cooptadas, que están viviendo en lo que le llamamos las fincas de café, que son extensiones diversas que pueden llegar a algunas de 50 kilómetros de extensión y otras que pueden tener 2-3 kilómetros, para hacernos una idea de la producción diversa que se puede tener, y con una apropiación ilícita de la tierra, porque en la medida en que los propietarios de las fincas se fueron dando cuenta que el café de altura era mucho mejor, fueron quitándole y arrebatándole las tierras a los campesinos que vivían en las regiones del altiplano. Y eso significó justamente niveles altos de violencia que provocaron, muchas gracias, que provocaron grandes masacres y exterminio de autoridades y dirigentes comunitarios que se oponían justamente al robo de sus tierras. El sistema finca se sostuvo sostuvo varias dictaduras, y algunas de ellas obligó a los trabajadores a irse a trabajar a las fincas, bajando a las personas del altiplano, con órdenes justamente de hacer un trabajo obligado, equivalente prácticamente a 15 días por mes, sin que tuvieran ninguna remuneración. Eso fue provocando desde el principio ya una actitud de servidumbre y de sometimiento de la población en este sistema de finca, que todavía aún es propiedad privada la tierra y las personas para el propio finquero. Es decir, se vende una finca y se vende con las personas. Es decir, es una transacción que permite que la persona, al pasar a otro propietario, pues todas las prestaciones laborales se borren y por supuesto no se paga, y llegan a ser más de los 60 años, y las personas salen sin que tengan por supuesto las prestaciones laborales que les debería de corresponder. El movimiento en los años 40, justamente en los finales, en la época justo de la Segunda Guerra Mundial, se da en Guatemala un movimiento en el que participan activamente sindicatos de maestros y sindicatos de trabajadores, que el gobierno de Juan José Arévalo permite en su momento la organización y el decreto, la creación de leyes como el Código Laboral, que fue considerado para Latinoamérica durante muchos años como uno de los más avanzados en términos justamente de la construcción del mismo en favor de los trabajadores, precisamente por haber sido promovido por un gobierno revolucionario que no tardó 10 años, porque la Central de Inteligencia de Estados Unidos hizo el corte en su momento, porque se estaba atentando a los intereses justamente norteamericanos, a los intereses gringos, que tenían en su mano la posesión de una gran extensión de tierra para toda la parte de la producción del banano y otras empresas que tuvieron. En los años 56 la CIA actúa y reprime a la población y devuelve parte de las tierras de nuevo a los alemanes, y comenzamos 36 años de conflicto armado en el que desaparecieron todo tipo de organizaciones. CNT justamente quedó un sobreviviente de una masacre que se hizo
de los sindicatos que en su momento fueron aniquilados digamos, por gobiernos militares que sucesivamente se fueron organizando. Hacia finales mediados de los años 90, por estrategia también gringa y de los militares, que no se podía seguir sosteniendo la guerra, teníamos que firmar justamente un acuerdo, digamos, de paz. Es importante recordarles que nosotros vivimos para toda el área centroamericana unos conflictos que buscábamos justamente cambiar toda esa problemática de desigualdad que se tenía en la región. Y se generaron varios movimientos en los años 90 que permitieron justamente elevar el nivel de incidencia y de propuesta de parte del sector trabajador para poder asegurar que los acuerdos de paz que se estaban firmando y que se estaban construyendo pudiéramos tener una mejor capacidad de negociar acuerdos en favor de los trabajadores. Se firmaron los acuerdos de paz, sobre todo un acuerdo socioeconómico y la cuestión agraria, que nos planteábamos hacer una reforma agraria de nuevo y tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores. Justamente el sector patronal comienza también un ataque sistemático a estos movimientos que están trabajando y comienza un nivel de represión muy fuerte hacia el sector trabajador. Algunos de ellos, y en ese momento la Iglesia Católica juega un papel muy importante en la región de San Marcos, en el occidente del país. Hay una represión fuerte a trabajadores que están sindicalizados, pero la debilidad del movimiento sindical, la muerte y la persecución que se tenía para varios de ellos llevó a que estuvieran las centrales sindicales, pero no tenían suficiente recurso humano para poder acompañar a los grupos que estaban sobreviviendo en las comunidades. Y entonces una reacción de la diócesis de San Marcos, con un obispo bastante comprometido, fue acompañar al sector sindical y generar, digamos, propuestas de brindarles, digamos, cobertura y seguimiento de la asesoría jurídica a través de un organismo de derechos humanos que tenía la diócesis para hacer todo un tema de defensa de derechos laborales. Esa es una primera etapa que tenemos. En esa etapa de los años 96 al 2000, el gobierno implementa todos los tratados de libre comercio que se van generando en el momento, desarticula el nivel organizativo sindical fuertemente y entra la crisis del café a partir de la llegada al mercado de nuevos territorios que producen café a menor precio. Llámese el café de Vietnam, que en su momento entra a finales de los años 90 y hace que los precios, digamos, del café de Guatemala, por ejemplo en este caso, y de la región, bajen. Es importante decirles que en Guatemala los propietarios del café, los finqueros, tienen buenos precios cuando las heladas en Brasil destruyen el café de Brasil, y entonces entra como oportunidad la compra del café de Guatemala, ¿verdad? Y de México y de otra región, por lo que significa esas lógicas del mercado. Quien compre, la crisis del café permite en su momento a los finqueros deshacerse de los trabajadores de las fincas y argumentan, tienen toda la argumentación política y legal para decir que están en quiebra y sacan, el número que ellos plantearon fue casi 350,000 trabajadores que fueron tirados prácticamente a la calle. Este planteamiento lo hicieron los mismos finqueros, que les permitió en su momento conseguir bonos y aporte de parte del Estado para poder ellos superar la crisis, pero a los trabajadores, por supuesto, no les llegó ningún tipo de apoyo. Esto permitió un reciclaje de los trabajadores, porque los echaron, pero los volvieron de nuevo a ocupar, nada más ahora con salarios a la mitad, digamos, del costo que debían de tener. En Guatemala el salario mínimo puede estar en
$10, pero en la realidad se van a pagar 4 o 5 como salario mínimo. Es decir, nunca se ha cumplido, y el Ministerio de Trabajo siempre ha sido un instrumento a favor prácticamente de la clase económica en el país, que, como digo, lo dominan más o menos un número de 8 a 12 personas que tienen la propiedad justamente de la tierra y que son finqueros bastante, digamos, reconocidos en la zona. Aquí surgimos entonces como un movimiento acompañando a organizaciones sindicales y a grupos que quieren organizarse, pero que son trabajadores del altiplano, que normalmente bajan en épocas de cosecha y que por no tener una relación directa con la parte patronal no podían sindicalizarse. Entonces buscamos una figura de comités laborales que permite a ellos tener, digamos, acceso en su momento a espacios de justicia ante los tribunales, que normalmente digamos, llegan a tardar procesos de negociación, de pactos colectivos o incluso, digamos, de demandas laborales hasta 8 o 10 años. Y un trabajador o un sindicato, por supuesto, no puede sostener esto, y para eso normalmente encontrábamos todo un respaldo de, digamos, de otras organizaciones, de parroquias de la misma diócesis, que con proyectos y programas de la Cáritas, por ejemplo, trasladábamos alimentos y comida a los grupos para que pudieran sostenerse en la lucha que tenían frente al sector patronal. El dato que descubrimos también es que siempre hubo de parte de los finqueros diversas maniobras, por ejemplo, para poder no pagar el seguro social. Al retirarlos nos damos cuenta que los trasladaban a una finca de un finquero amigo, luego a otra, y entonces rompían el nexo que deberían de tener, digamos, laboralmente en una determinada finca, y no aparecían en los listados que fueran trabajadores permanentes, y entonces cuando tenían que llegar a pelear su seguro social resulta que no tenían las cuotas que el seguro demandaba para poder en su momento acceder, digamos, al seguro mínimo. Bueno, esta alianza de este movimiento campesino promovido por la Iglesia y sectores sindicales nos ha llevado en Guatemala a establecer un vínculo con el movimiento, y ahí entramos a temas de alianzas, con el movimiento sindical. Es un movimiento que llamamos el movimiento sindical autónomo guatemalteco, autónomo justamente porque hay otros sindicatos que se han hecho, ha habido decisiones muy fuertes por una historia justamente de sindicatos que se plegan a las políticas del Estado, y que ha tratado en su momento de mantenerse distante. Estamos hablando de la Central General de Trabajadores de Guatemala, que hace un trabajo con sector bananero, bicicleros en la frontera, con maquilas, y también con sindicatos de municipalidades. Estamos con la unidad, la CUSG, y con la CUSG, CGTG y UNCITRABA. Son 3 organizaciones con las que hemos iniciado también procesos de fortalecimiento, brindándoles nosotros asesoría jurídica y participando en las mesas que ellos tienen en Guatemala sobre la negociación de salario mínimo. ¿Sí? El otro aspecto que podemos compartirles es, bueno, la cultura de trabajador de finca es, digamos, el trabajador colono es el que realmente está sufriendo este paro, podríamos decir, este despido, estas condiciones de desempleo que normalmente le mantiene el sistema, porque vivió siempre dependiente en su momento del salario que en la finca se le podía brindar. Eso provoca en grupos, digamos, humanos, toda una secuela, digamos, de los niveles fuertes de servidumbre que existen. Compartíamos
Hay algunos que ofrecen a sus hijas, por ejemplo, para todo el tema de prostitución, por situaciones, por supuesto, de hambre o necesidades que se tienen. Hay niveles fuertes de enfermedad, por ejemplo, el uso intensivo y abusivo de agroquímicos que ya estaban prohibidos, por ejemplo, en Europa, en Alemania, como el ditane, el gramoxone, que provoca labio leporino y provoca hidrocefalia. Son los venenos que más se han utilizado en la zona, y entonces tenemos a una población realmente bastante enferma en este sector. Ahí le estamos apostando justamente a la formación de jóvenes, es decir, el tema que tenemos como movimiento es, el obispo de San Marcos calificó el sistema finca que les estoy describiendo como un engendro del diablo, decía, justamente por la forma y la crueldad con que ese sistema ha trabajado. Les comentaba en algún momento que el tema de la pernada sigue siendo todavía una práctica que lo hicieron la parte patronal hace décadas, y hoy la repite el administrador en la finca o el caporal que aprovecha esa situación para, digamos, mantener situaciones de poder y de control sobre la propia población. El otro tema importante es esta población que normalmente complementó su salario bajando del altiplano, que es un promedio más o menos de 150,000 personas que se mueven para bajar y trabajar de septiembre hasta diciembre en las cosechas de café. Normalmente vienen de comunidades mayas que tienen otra posibilidad, digamos, de acceso a servicios, y tienen su pedazo de tierra en la que cultivan y van para complementar su salario. El sistema siempre los opuso como enemigos, porque aprovechando que había mano de obra barata, era el tiempo en el que podían conseguir un ingreso mayor por la cosecha de los trabajadores colonos, era cuando les bajaban los precios. Y eso llevó a que el altiplano y la costa se mantuvieran como dos sectores enfrentados permanentemente. El movimiento ha promovido justamente acercamientos de la población para buscar que en alianza pudiéramos en determinados momentos negociar, digamos, el tema de los ajustes salariales que se podían dar en la zona. Esto, digamos, como una realidad. Lo otro que nos pasa es que el trabajador guatemalteco, ante la búsqueda de alternativas de empleo, lo que viene a hacer es a desplazar a trabajadores también de México. Hay una movilización fuerte, estamos hablando más o menos de 250,000 trabajadores guatemaltecos, niños, jornaleros, agrícolas y mujeres que se emplean en el sureste de México y que desplazan mano de obra de México, generando también conflictos, digamos, con trabajadores de este sector. En Costa Rica, en Nicaragua, otro movimiento hermano nuestro, el MTC en Nicaragua, acompaña más o menos a una población de 500,000, no a toda esta población, pero hay más o menos 500,000 de nicaragüenses que se desplazan a trabajar a territorio de Costa Rica, justamente en jornadas agrícolas, y otros hermanos del MTC en República Dominicana y Haití acompañan las migraciones que se dan de haitianos justamente hacia la República Dominicana en la búsqueda de empleo, y que normalmente se repite estas mismas situaciones que les está compartiendo. Ahí. Bueno, pues ahora presentaciones, pues podemos empezar haciendo aportaciones a lo que hemos oído, ¿no? Yo, una aclaración a Chema Berra sobre lo que ha dicho de que el paro no tiene solución, que si lo podía ampliar o No sé si coges más palabras o... No, vamos así poco a poco. No. O sea, yo veo como que el paro, es decir, en pensar que una nueva fase de despegue económico va a reabsorber el paro es lo que es impensable. Entonces no tiene solución por eso, porque no va a haber una nueva fase de despegue económico. Y además, no solo no la va a haber, no es conveniente que la haya, desde mi punto de vista. Es decir,
Hay varias cosas, ¿no? O sea, primero, el límite de los recursos materiales del planeta. Segundo, la incorporación de otros países a unos niveles de productivismo fuerte, China, Brasil, etc. Y tercero, el desarrollo tecnológico. O sea, lo que antes hacían 10 trabajadores, hoy lo hacen en cualquier tema que lo mires. Antes en el camión de basura iban 3 personas, hoy va un conductor con un sensor. Y mañana irá el camión con el sensor. El paro no tiene solución. Y además eso que es que no tiene... en Pamplona hay 50.000 paros. La Volkswagen, que es la fábrica principal, produce el que son 1.700 coches al día. 1.700 coches al día. ¿Qué vamos a hacer? Trabajarán 5.000 trabajadores, que serán 10 o 15.000 entre directos e indirectos. ¿Qué vamos a hacer? Producir 10.000 coches en lugar de 1.700 al día. ¿Qué barbaridad es que estemos echando 10.000 coches en Pamplona a la carretera? Es una barbaridad, o sea, que no tiene sentido. No, o sea, ni es conveniente ni va a pasar. Yo quería aportar 3 minutos nada más. Lo que pasó en Latinoamérica, que se redujo la desocupación, comparado al 90 con la década del 2000. ¿Sí? Y esto lo dicen tanto los periódicos de izquierda como los analistas capitalistas, más allá de la opinión que uno tenga sobre los gobiernos de Sudamérica. Pero la desocupación se redujo. ¿Por qué? Porque en el medio hay algo que se llama lucha del pueblo, o algunos lo llaman lucha de clase. Pero lo cierto es que hubo, a fines de los 90, una quiebra generalizada de un modelo neoliberal, muy similar al que se aplica hoy en España, ¿sí? Y esta quiebra produjo movimientos semi-insurreccionales en varios países. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, que tuvo 5 presidentes en una semana, y hubo una intensa lucha popular que generó una reducción significativa de los niveles de desempleo comparado con el 90. Nosotros en la década del 90, ¿sí? Fines del 90, estábamos en el 20% de desempleo duro, o sea, sin ningún tipo de asistencia, 20%. Hoy, en el peor de los casos, estamos en el 10%. Que hay precarización laboral, hay un montón, que el gobierno es un desastre y gobierna para los capitalistas, seguro. Pero quiero decir, a ver, hubo una intervención de los desocupados en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en un montón de países, que con su creatividad y con su lucha fueron obligando a los capitalistas y fueron obligando al Estado capitalista a tomar medidas que no eran simpáticas con el capitalismo. Porque indiscutiblemente lo que dice el compañero tiene razón. O sea, el capitalismo, si se lo deja funcionar al libre albedrío, lo único que trae es paro, y más paro, y más paro, y más paro, obviamente. Porque la tecnología en manos de la propiedad privada, indiscutiblemente genera, obviamente, mayores niveles de desocupación. El punto es cómo se planta la clase obrera y el pueblo frente a eso. Y hay que aprender de experiencias de otros países que algo han aprendido. Por ejemplo, compañero habla del reparto de horas de trabajo. Yo les cuento, en los subterráneos, no sé cómo se llaman acá, metro. En todo el metro de la capital federal, después de una lucha de 1 año y medio, los trabajadores lograron bajar de 8 a 6 horas, ganando lo mismo e incorporando en la planta permanente a todo el personal. ¿Sí? Y son uno de los trabajadores que más cobran, y son todas corrientes de izquierda, de contracombativa, y en conflicto muy serio con las centrales sindicales. ¿Sí? Lo lograron con una ley en la legislatura donde tuvieron que hacer muchísimo. Parar el metro y dejar a millones de personas sin metro durante 20 veces, marchar, tener una represión, algunos fueron presos, pero finalmente se votó una ley, ¿sí?, que le da las 6 horas de trabajo con igual salario. ¿Sí? Un gremio donde se logró. Segunda medida. La medida que más tomaron habitualmente los trabajadores desocupados, que no los amparaba el sindicato, que no tenía ninguna organización que los respaldara. Nosotros en el año 95, 96, trabajábamos mucho en el movimiento obrero y empezamos a notar esa desocupación estructural en la Argentina que no existía. En la Argentina siempre había habido más o menos pleno empleo, niveles de desocupación muy bajos. Pero cuando ya estábamos en el 10%, 15%, nos preguntábamos, bueno, ¿qué hicieron otros países de Latinoamérica para combatir el desempleo? Teníamos al lado la experiencia de Brasil. ¿Qué había hecho Brasil? ¿Qué habían hecho los desocupados de Brasil para tratar de enfrentar el desempleo? Bueno,
empezaron a tomar medidas de acción directa. Ustedes saben que el obrero, cuando quiere obtener una reivindicación, hace una huelga. ¿Sí? Detiene los medios de producción y de esta manera obliga a la patronal a tener que negociar. ¿Sí? Si la patronal no puede reprimir, tiene que negociar. Y si tiene que negociar, tiene que ceder. ¿Bien? Bueno, el desocupado, ¿qué arma tiene? No tiene ninguna, porque no tiene medios de producción. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer en Brasil que después se repitió en toda Sudamérica? Los cortes en las rutas estratégicas. ¿Sí? O sea, en las rutas donde iban camiones que trasladaban mercadería importante, donde había una actividad económica importante, se cortaba la ruta, se paralizaba la actividad económica, se hacía perder a muchos capitalistas dinero, ¿sí? Y se reclamaba como pueblo o como barrio, concretamente, por la reincorporación por puesto de trabajo. ¿Sí? Esto se lo hacía de diferentes maneras. En las provincias donde era un movimiento muy fuerte y donde la posibilidad de represión era menor, porque el movimiento era fuerte, ¿sí? Se mantenía el corte de ruta de manera estable muchas horas. Y en los barrios donde había posibilidad de represión, lo que hacían eran cortes sorpresas, en las zonas pico. ¿Sí? O sea, en las zonas pico se cortaba, ¿sí? Y cuando venía la policía ya no estaban. Cuando se iba la policía volvían a cortar, y así todo un movimiento de molestia al capital que obligaba a los alcaldes, a los intendentes, a buscar alguna salida. ¿Sí? Por ejemplo, en la Argentina se votó la asignación universal por hijo, ¿sí? Que significa que los hijos de todos los trabajadores tienen una pensión, concretamente, que se le entregan a los padres, ¿sí? Y que significa un subsidio equivalente a, supongamos, lo que sería acá, 500, 600 euros. Muy poco, un desastre, no alcanza para nada, ¿sí? Pero si no hubieran luchado, ni siquiera tenían eso. ¿Está claro? Bien, sigamos. Los cortes en las puertas de las empresas. Ha habido experiencias de corte en las petroleras, en frigoríficos, donde los propios despedidos o despedidos de otras fábricas iban y cortaban las puertas de las fábricas. O sea, las bloqueaban a las 7 de la mañana, a la hora que salían y entraban los camiones. ¿Sí? ¿Cuál era la reivindicación? Que hemos puesto trabajo efectivo. Y en algunos casos lo lograban. ¿Sí? En algunos casos lo lograban. Otra medida importante, la recuperación de fábricas que quebraban. ¿Sí? En lo cual Argentina fue casi la que picó en punta, pero después lo imitaron otros países latinoamericanos. ¿Sí? Argentina logró recuperar más de 400 fábricas que se pusieron a funcionar, que habían quebrado y que los obreros la tomaron, ¿sí? Y la pusieron a producir, con muchas dificultades, con toda una corriente de solidaridad alrededor, ¿sí? Después de 10 años de lucha lograron modificar la ley de quiebras, ¿sí? Hoy la ley de quiebras en la Argentina dice que cuando una fábrica quiebra, la prioridad número 1 es devolverle la deuda a los trabajadores si es necesario con la fábrica. Hay dos grandes marcas de ropa que acaban de quebrar, que los trabajadores son los que han recuperado el control de esa empresa sin la patronal por la nueva ley de quiebras. Ley de quiebras que impuso la propia lucha de fábricas recuperadas. En Brasil, la lucha contra la esclavitud llevó a que el año pasado el gobierno brasileño votara una ley donde se expropia sin pago al terrateniente que se lo encuentra esclavizando gente. ¿Sí? O sea, llega una inspección a una tierra, supongamos en el nordeste, en Ceará, encuentran esclavizando campesinos, entonces los inspectores dicen sí, están esclavizando, entonces más allá de lo que dure el juicio, te expropian la tierra, te la sacan y se la reutiliza socialmente. En la Argentina se han incautado máquinas de talleres clandestinos y se las reutilizaron socialmente. ¿Sí? Y no me quiero olvidar alguna otra medida, digo para tirar algunas ideas prácticas de cosas que se pueden hacer, que otros países la hicieron, y que si bien el objetivo general es terminar con este capitalismo salvaje totalmente agotado, ¿sí? En eso estoy de acuerdo plenamente con los expositores, mientras tanto tenemos que tratar de generar una serie de medidas reivindicativas para ir de alguna manera amortiguando y permitiendo la supervivencia básica de los que combaten contra el capitalismo. Porque para combatir contra el capitalismo hay que tener con qué llegar a fin de mes. Es básico. Entonces parece que es tratar de encarar una lucha en la cual hay que tratar de colocar a las patronales contra la pared. Una ley de incautación de bienes de productos de la mafia, una ley de expropiación sin pago de los esclavistas, la recuperación de fábricas, los cortes de rutas estratégicas, los cortes en los accesos a las empresas son medidas. Y para terminar, la CGT en la Argentina
que es mucho más empresarial la dirigencia que la de la propia dirigencia española, ha tenido que tomar desde el año pasado la campaña nacional contra el trabajo esclavo y han hecho 200 denuncias por esclavitud, entre ellas en Inditex. No sé si ustedes saben que Inditex lo denuncia no solamente la Alameda, sino la CGT. La CGT, ¿sí? Que eran el sector más conservador. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Qué cambios? ¿Se volvieron de izquierda? No. Hay una cuestión elemental. Crece el trabajo precarizado, el poder de negociación del sindicato cada vez es menor, ¿sí? Obviamente eso los afecta a ellos en su propio nivel salarial. Quiero decir que llega un momento que las propias centrales sindicales, por rojas o amarillas que sean, en algún momento tienen que tomar el tema. Y si uno insiste, a la larga lo toma. Y cuando una central sindical toma el tema, las causas judiciales avanzan más rápido, se incautan los bienes más rápido, es más fácil sacar leyes, es más fácil organizar a los trabajadores para que vayan a la huelga. Quiero decir, hay un montón de medidas que la crisis ha enseñado en Latinoamérica, por lo menos que hemos aprendido entre todos los países, que estábamos sufriendo niveles de 25-30% de desocupación en términos absolutos. Hoy estamos esplendorosamente bien, no. Hay países que están bien, Uruguay, los niveles de ocupación, por ejemplo. Argentina tiene niveles de mucha precarización laboral, pero no tiene los niveles de desocupación que tenía en los 90. Y esto fue no gracias al gobierno, fue gracias a la lucha que dio la gente. Sí. Para Chema. A ver si puedes incidir un poco más en algo que has comentado sobre la tecnología y cómo influye la tecnología en el tema del trabajo. Otras dos preguntas más. ¿Es ilimitado el reparto del empleo? Especialmente hacia dónde vamos de empleos precarios y mal pagados. Y una última pregunta, ¿hacia dónde apuntan las soluciones? ¿Hacia crear formas alternativas de trabajo con otros parámetros o luchar el cambio de parámetros en las empresas o en los trabajos que ya existen? Bueno, lo de la tecnología intento contestarte con todas mis limitaciones naturalmente. No sé, yo tengo la intuición de que tenemos que poner un freno a lo tecnológico. O sea, de alguna forma, lo tecnológico normalmente es intensivo en capital, intensivo en gasto energético, de materias primas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, o sea, estamos utilizando lo que no tenemos y estamos desaprovechando lo que tenemos. Yo le planteo al alcalde de mi pueblo, le digo, joder, o sea, métete por donde te quepa la barredora y pon 3 personas a barrer el pueblo. O sea, no lo sé. Yo creo que sí que tenemos que empezar a cuestionarnos los textos, que nos devora, que nos somete y que nos expulsa. Es muy dudoso, ya lo sé que es muy dudoso. Pero vamos, sí que creo que un poco tenemos toda una economía dependiente, sobre todo de la energía, y también un poco del consumo de esto. Hay que volver a una agricultura que sea menos intensiva, menos dependiente. El petróleo, vamos, parece que está empezando a agotarse. Sin embargo, la producción sigue creciendo y va a seguir creciendo. O sea, que es lógico, o sea, que Marruecos consuma más energía. Tenemos que dejar de consumir a nosotros. No sé si me explico. Entonces, yo sí que creo que hay que cuestionar lo tecnológico, pese a las dudas y esto que planteo. El reparto del trabajo. Yo creo que el reparto del trabajo hay que llevarlo hasta el final, hasta que haya un parado. Cuando deje de haber un parado, pues ya nos lo replantearemos. Y efectivamente hay que tener los niveles salariales con la precariedad que hay, etcétera, etcétera. Efectivamente, a un salario de 700 euros, que hoy es normal, no le puedes quitar mucho. A un salario de 1000, seguramente tampoco. A un salario de 2000 le puedes quitar. A un salario de 3000 le puedes quitar. Pero es que además, quiero decir, insisto, o sea, tenemos que discutir el beneficio del capital. O sea, que también algo tendrán que aportar. O sea, que no tiene que ser la reducción de un 20% de las horas de trabajo, reducción de un 20% salarial. Coño, ya está bien. Ya está bien. Entonces, quiero decir, o sea,
insisto, o sea, quiero decir, yo lo planteo dos cosas, o sea, los beneficios empresariales tienen que aportar, o sea, y así como los beneficios empresariales van creciendo, porque el capital trabaja, es decir, su gran potencia son las desigualdades. O sea, y mientras tenga 6 millones de parados, pues puede hacer con los trabajadores en activo lo que le dé la gana. Y contratará en las condiciones que le dé la gana. Porque pues un parado de larga duración te va a aceptar cualquier cosa. Es lógico. Entonces, quiero decir, pues, o sea, hay que trabajar eso, por el reparto del trabajo, tanto como sea necesario, hasta donde sea necesario, peleando para que los beneficios empresariales aporten, pues lo que tengamos capacidad de arrancarle y reduciendo los abanicos salariales. La tercera era, perdona. Crear formas alternativas de trabajo con otros parámetros o en los trabajos y empleos que ya hay, tratar de transformarles. Sí, no sé. Yo era partidario hasta hace poco de transformar los trabajos que hay. Hoy empiezo a variar. Me parece que es importante, de alguna forma, tengo una visión muy pesimista del capitalismo. Yo creo que nos lleva a una quiebra fuerte, muy dramática, muy dolorosa, en que va a haber mucho sufrimiento, etcétera, etcétera. Y que van a poder sobrevivir de alguna forma la gente que está empezando a trabajar y a vivir de otra forma. No lo sé. Y me parece que va siendo también bastante importante. Yo antes me resistía a todo eso, de alguna forma, a crear sociedades alternativas y aisladas. Me resistía y, sin embargo, estoy empezando a variar cómo se combinan las dos cosas. O sea, no hay que dejar, de alguna forma, de eso, de pelearte la situación actual y lo que tienes. O sea, es decir, el capitalismo ocupa mucho, casi todo. Entonces, no sé si quedan muchos huecos a esa economía alternativa, pero yo creo que sí que es importante en este momento. Hay que trabajar sobre las dos cosas. Me parece que van a tener más capacidad de supervivencia, movimientos que hay, pues que están volviendo a lo rural en unas condiciones distintas, recuperando una autonomía. Hoy somos absolutamente dependientes del capitalismo todos. Si el capitalismo dejase de funcionar, ¿qué pasaría en Madrid? O sea, es que es impensable. O sea, es imposible. Decir que, vamos, desaparecen los madrileños. O sea, con el capitalismo desaparecen los madrileños. En un pueblo hay más capacidad de autonomía y de recuperación. También, siempre viviendo en un pueblo y viviendo con ese tipo de economía, claro, no pienses en vacaciones en Honolulu, en 2 coches, en no sé qué, no sé cuánto. Piensa en la economía que había hace 50 años, una economía de subsistencia. Lo rural era una economía casi de subsistencia, en un tanto por ciento muy elevado. Entonces, me parece que es importante trabajar sobre las dos cosas, no dejar de pelearte con el capitalismo, con lo que hay, y, sin embargo, yo estoy empezando a valorar que también va a ser importante, no sé si vamos a ser, entre otras cosas, porque no sé si vamos a ser capaces, de alguna forma, de frenar al capitalismo y de acabar con el capitalismo, hacer una sociedad distinta. Entonces, esos núcleos me parece que son importantes y creo que son los que van a ser. Very good information from trade union. Una información muy interesante de los sindicatos. Muy interesante de los sindicatos. But I'm missing some information. Pero hay una información que se le ha escapado about acerca de why is joblessness is in Spain so much high. Sobre cómo se ha llegado a estas tasas tan altas de desempleo en España. And also I'd like to know that trade unions in Spain, what they are doing practical action for stop slavery and child labor. Y le gustaría saber qué están haciendo realmente los sindicatos en el presente en España para frenar y abolir la esclavitud laboral. And child labor, y especialmente los niños. And child labor products to sell here. Y la esclavitud de los niños, de lo que se produce aquí. Or also Spanish children go to Portugal. Porque él dice que hay niños españoles que van a producir a Portugal. And picking these grapes and a coger uvas en la cosecha y están también siendo empleados allí como esclavos. From that they make Porto wine. Para hacer el vino de Porto.
Second is that last week I met Inditex Dice que otra cosa que social responsibility person. Que él se encontró personalmente con los responsables de responsabilidad colectiva de Inditex la semana pasada. Because Inditex is selling not only slave child labor things in Spain, all over the world. Porque Inditex no solo está vendiendo productos hechos con mano de obra esclava de niños en España, sino a lo ancho de todo el mundo. And they have their production unit in, according to them, 46 countries. De acuerdo con sus propios datos, están haciendo esa producción masivamente en 46 países. From Bangladesh to Brazil. Desde Bangladesh hasta Brasil. And I asked one question to them, where they have child labor. I asked one question to them, why you are producing to other countries when in Spain you have 6 million people jobless? Y les pregunto cómo es posible que estén llevándose la producción a otros 46 países distintos de España cuando su propio país tiene 6 millones de parados. About 25%, this is very big number. Está cerca del 25% de la población activa, lo cual es una cifra muy alta. Perdón. Encima the supply of are you safe? The reply of the answer of Inditex social responsibility people who are responsible for the whole world, they said, el responsable de la responsabilidad social corporativa de Inditex respondió lo siguiente. That the Spanish people are incapable. Que los trabajadores españoles son incapaces. It means they cannot work, they are like handicapped, or they are lazy. Eso significa que o no son capaces de trabajar porque están discapacitados o porque son unos vagos. Due to that we have a production unit outside. Debido a eso tienen que llevarse la producción afuera. What do you think about that, and also the first part? Entonces me gustaría que reflexionarais sobre las dos cosas que ha planteado, sobre esta y la anterior. Bueno, yo en primer lugar estoy en representación propia, como persona, como ciudadano, como trabajador. No represento a las organizaciones sindicales, a ninguna, ni siquiera a la CGT. Vengo aquí a título particular. Yo he dicho en mi intervención mi total rechazo y oposición a la actitud de las organizaciones llamadas mayoritarias, UGT, Comisiones Obreras y el propio PSOE, que heredando una herencia de verdaderos luchadores y de gente dispuesta a sacrificar su vida, a jugarse la cárcel en defensa de los más débiles, sin embargo, esa herencia la han cogido para aprovecharse, lucrarse y gatusearse con el sistema capitalista. De hecho, el eslogan de Comisiones Obreras no es TCOO, sino son dos langostinos y dos redondeles de calamares. Es así. Entonces, lógicamente, cuando estas organizaciones sindicales y este partido político se ha plegado a los intereses capitalistas, ¿cómo se van a acordar de los niños esclavizados? Solo piensan en ellos. Solo piensan en ellos. Yo no les represento, pero es mi opinión. Entonces, lógicamente, teniendo esa actitud sindical y política mal llamada de izquierdas, que se besuquea constantemente con el capital, no van a atacar temas tan importantes bajo el punto de vista humano como puede ser la esclavitud infantil. Por supuesto que no, pues porque la esclavitud infantil es un beneficio para el capital. Y como no están por enfrentarse al capital, sino por compartir con el capital, pues lógicamente no se acuerdan de ello para nada. ¿Cómo es posible que se vaya trabajo o trabajadores al exterior? Pues es una cuestión también de mercado. Yo conozco a compañeros del pueblo en el que vivo, donde han salido a Alemania. Pues lógicamente, donde no hay posibilidad
por las razones que sea, de tipo político, de índole legislativa, simplemente de paro, por lo que sea, cada uno pues intenta buscarse el medio. Hay situaciones donde a lo mejor en este país, pues afortunadamente, no se permite el trabajo para menores de 16 años. En todo caso, se puede haber trabajos, como sucede con los inmigrantes, que les tienen hacinados y cosas similares, en barracones, en condiciones infrahumanas, pero bueno, se quiera o no se quiera, al menos incluso a nivel legislativo, hoy por hoy todavía eso está un poco repudiado, rechazado, y de ahí el que esas actividades que no se pueden llevar a cabo aquí en este país, pues las lleven a otros que sí se lo permiten. Esa es un poco la opinión que yo tengo. Pero desde luego aquí hablar de organizaciones sindicales, hoy por hoy, yo personalmente con mi propia organización sindical, la CGT, tengo verdaderas discusiones. Verdaderas discusiones. Porque el sistema capitalista es muy goloso, es muy bonito. Y yo también me dejo un poco engatusar, porque me gusta mi café y me gusta luego un chupito, si puede ser. Entonces es muy goloso. E incluso mi propia organización, la CGT, yo tengo verdaderas discusiones, porque yo entiendo que un sindicalista es aquella persona que está dispuesta a sacrificarse en beneficio de los demás y en perjuicio propio, tanto en cuanto a tiempo como hasta jugarse su propia libertad. Eso para mí es un sindicalista. Y hoy en día, sinceramente, no soy capaz de daros más de 3 nombres y apellidos, incluso de mi propia organización, que estarían dispuestos a llevar a cabo ese sacrificio en beneficio de los demás. Por lo tanto, malamente, por desgracia, y lo digo con todo dolor de mi corazón, malamente estas organizaciones sindicales se pueden preocupar de la esclavitud infantil. Y por desgracia, me permitís que me extienda un poquito más, ya que no me habéis hecho ninguna pregunta a todas para mis compañeros. Incluso hasta los movimientos feministas de este país. Me jode horrores cuando hay mujeres que les puedan lapidar por un tema de una relación sexual no estando casadas o cosas similares, las lapidan hoy en día y están todavía discutiendo en este país si hay que discutir los trabajadores, las trabajadoras. Porque si utilizas el plural los trabajadores, discriminas. Y eso hace 25 años, eso de esto es un collazo, lenguaje machista, porque es malo. Esto es cojonudo, lenguaje machista, porque es sexista, un lenguaje sexista. De acuerdo, pero hace 25 años hacía gracia. Pero seguir ahora con el panorama que hay en otros entornos, con la discriminación de la mujer y la esclavitud de la mujer, pues me parece de verdad que es una pérdida de tiempo. Por añadir alguna cosa de Cerrojo. ¿Puedo? No, un poco. El capital utiliza el llevarse los trabajos fuera como un chantaje permanente. Es decir, la Volkswagen Navarra estará amenazando con llevárselo a Polonia. En Polonia estarán diciendo, o sea, y es una, eso, ¿qué consigue? Rebajar aquí las condiciones de trabajo y salariales. A Polonia le exigirá más, o sea, peores condiciones todavía. Es un chantaje permanente. Nuestra gente de Volkswagen, que a mí me parece muy bien, dice que se la lleve. Y la única forma de no ceder al chantaje es decir eso, oye, llévatela, y déjanos en paz. Entonces, a mí me parece que es importante. Es decir, que cuanto más defendamos aquí las condiciones de salario y sobre todo las condiciones laborales, me parece que es importante porque también estaremos defendiendo que en el otro sitio no la rebajen tanto. No la rebajen tanto. Me parece, con respecto al trabajo de los niños, es decir, el sindicalismo es muy rácano. Es decir, el sindicalismo fundamentalmente trabaja para el trabajador con derechos, o sea, para el trabajador con empleo fijo, que es el que vota y es el que da poder sindical. Y sin embargo, pues trabaja muy poco pues para el precario, para el autónomo, para el que está sin regular, etc., y para el que está en paro. Es decir, un poco efectivamente con el trabajo de los niños, pues un poco en la medida que lo conocemos, pues por ejemplo en Pamplona, el día 24, que era el aniversario de lo de Bangladesh, pues hicimos una manifestación, un poco haces lo que puedes, pero es un acto de denuncia pobre. Es un acto de denuncia pobre porque seguramente en la sociedad en la que estamos no sostiene otras cosas, Y además es aparte de ser pobre,
pues tiene algo de cinismo. O sea, es decir, no es absolutamente consecuente. Tenemos que dejar de comprar determinadas marcas, tenemos que dejar de comprar, de hacer boicot a determinados establecimientos, Inditex, Zara, Corte Inglés, etcétera, etcétera, efectivamente. What do you think about when he said that Spanish workers are not capable? Iba a preguntar sobre su primera pregunta, que no le he contestado. If you have some power, then these young people, they are going to this whole march against unemployment. Can you support them to join their? Dice que si esta gente joven va a hacer este verano una marcha contra el paro, que si vosotros o vuestras organizaciones vais a ser capaces de apoyarlos. ¿Dónde van a hacer? En España. Si queréis, es que como entramos ya a temas así un poco puntuales, es pero que varias palabras bueno, a ti no, pedidas. pero a vosotros, con vosotros dos ya hablaremos, no os preocupéis. Se ha hecho recientemente la de Madrid, que acabaron las columnas aquí, pasamos, tanto fisco. Entonces, es que hay varias palabras pedidas, ¿vale? A ver, Dani. Yo quería plantearte, Chema, que decías que no se podía acabar con el paro porque no iba a haber nuevos trabajos. Y entonces, digo, yo reflexiono, o sea, no sé si era así la idea, ¿no? Más o menos. Yo digo, pero ¿y si lo que tú decías también de que el trabajo estaba mal repartido? O sea, es decir, todo el tema de la esclavitud infantil, eso es trabajo que está haciendo gente que no tendría que hacerlo. Por lo tanto, eso conlleva a que los trabajos que están haciendo los niños los tenga que hacer otra gente. Luego, lo que viene siendo, si estamos dentro de un sistema capitalista, y vale, vamos a decir que estamos dentro de un sistema capitalista porque es así. Si África, por poner un ejemplo, es libre y tiene el control sobre sus recursos y sus gobiernos reparten los beneficios que tienen esos recursos vendiéndoselos a Europa, porque son los que producen los materiales, y África se va a enriquecer, va a buscar ciertos poderes adquisitivos, vamos a llamarlo así, y ahí va a haber un beneficio. Entonces, en lo que tú decías de el paro, también yo creo que uno de los problemas es que hay demasiado beneficio para el empresario y muy poco para el trabajador, y o sea, el cambio tiene que ir ahí, no a o sea, yo creo que el problema es el empresario y el repartimiento del empresario, y que la tecnología no tiene por qué ser un enemigo. O sea, si hay una tecnología que aprovechar, pues aprovechémosla, pero claro, hay que saber aprovecharla. O sea, si gracias a la tecnología podemos trabajar 2 horas, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Pero sí, eso. Es que hay 4 palabras pedidas, yo creo que vamos a hacer alguna aportación más de otras personas en este sentido, ¿vale? Y luego ya vemos también si hay algo más por vuestra parte, ¿vale? ¿Estabas tú ahora? Yo únicamente un poco una reflexión, tampoco es una pregunta directa. Yo creo que en cierto modo, en cuanto a lo que el paro se refiere, y en la lucha contra el paro y con el sindicalismo de fondo, creo que los obreros, los trabajadores, hemos renunciado a asumir el riesgo, a asumir la responsabilidad de llevar adelante iniciativas económicas de las cuales seamos responsables. No me estoy refiriendo al autoempleo, ahora tú solo contigo mismo, búscate la vida, pero sobre todo nosotros, desde un punto de vista anarcosindicalista, a ese, no sé, no tenemos un mismo libertario, que lo hemos dejado, nos hemos dedicado a querer mejorar nuestras condiciones en las fábricas, pero no hemos desarrollado el
un grupo de humanos, un grupo de personas asuman una tarea económica. Puede ser producir ruedas, puede ser criar vacas, muchas, ¿no? A eso nos va a empujar un poco la situación. Cuanta más crisis, y eso los compañeros argentinos han llevado a ello en muchos casos cuando se cerraba la fábrica. Es una pena que tengamos que esperar a que se cierre nuestra fábrica para asumir el control de una fábrica. Es decir, somos capaces, los obreros, de llevar una fábrica. Está demostrado. ¿Por qué tenemos que llegar hasta tal punto de desesperación que sea solo condición? Y no hemos desarrollado ese... Cuando además, en estas dos generaciones, yo creo que para los hijos de los obreros somos ingenieros, somos economistas, tenemos una capacidad, los hijos de los obreros, que no lo han tenido nunca en la historia, y nos hemos puesto al servicio de los que han maltratado a nuestros padres, que ahora nos van a maltratar a nosotros. Creo que es una cosa que está ahí muy poquito desarrollada. No quiero decir con esto que no haya que defender, pero al final, no sé si es un enfrentamiento, creo que hay que ir sembrando ya esas otras cosas, lo cual supone asumir riesgo. Juanma. Yo en esta línea que está hablando el amigo, planteaba una reflexión sobre la dimisión de la responsabilidad, que hace referencia a Chelo, en el terreno del mundo del trabajo. No solamente la personal, que es importante, por supuesto, de la cual no existe otra, sino la de las organizaciones sindicales que en su día, de alguna manera, recogieron lo mejor de la experiencia solidaria que la aportación histórica ha hecho a lo largo de la historia desde el trabajo. Entonces, hubo un tiempo en el siglo XIX en el que todavía el capitalismo estaba incipiente y fue los pobres trabajadores del movimiento obrero los que plantearon la internacionalización de la asociación de los trabajadores. Se adelantaron a todo Es impensable hoy día plantear el tema de la internacionalización de los trabajadores pensando en Europa y en el mundo desarrollado, porque creo que va a venir de los pobres como vinieron en la historia. Eso es un convencimiento que tengo yo y alguno más por lo que he dicho esta mañana cuando han hablado algunos. Yo creo que ese es un terreno de respuestas, el terreno que nos ocupa hoy, la lucha contra el paro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lucha contra el paro? Si no tenemos en cuenta a la inmensa mayoría de la humanidad, parada, fundamentalmente, indigente, hambrienta. Si no los tenemos en cuenta, yo creo que cualquier cosa que hagamos será testimonial. Me parece bien que hay que hacer cosas, por supuesto. Lo que ha planteado Gustavo es una cosa que yo creo que en España se hacía en los años 70 y principios de los 80. Todas las respuestas que surgían de la calle, de las oficinas de vecinos, de los barrios, de las fábricas, de los trabajadores. Eso se hacía aquí en España, Gustavo, hace 40 años. Y se dejó de hacer el día en que los trabajadores aceptamos, callándonos, porque no tocaba nuestro bolsillo, que a partir de un momento determinado, todo el que entraba a trabajar en la empresa cobraba menos que yo, haciendo lo mismo que yo. El día que eso lo aceptamos por norma y convenio legalmente, aceptamos que lo primero era nuestro bolsillo. En Iberia, que he trabajado 40 años, allí de más de 40 años, hubo un convenio en el año 78 que no había, recordarlo de las subidas salariales del 25, el 26%, bueno, se pedían barbaridades porque había límites de esas características. No había dinero para pagar un grupo de 15 personas nomás, en una plantilla de 25.000. Dijimos, porque el planteamiento era huelga. Dijimos, huelga no. Proponemos trabajar menos. Cobrando lo mismo, no queremos subida, vamos a trabajar 2 horas menos. Se
años. La única reducción que en la historia de Iberia de la jornada laboral se ha producido fue porque esa idea hizo efecto. Eso es lo que yo creo que necesitamos plantear, no es el tema de lo concreto de ese, sino características de respuesta en un mundo que sirva para los también. Trabajar menos y que eso se cobre no en dinero, sino en tiempo libre, en tiempo que puede dedicar a otras cosas. Con eso y con los salarios, nada de subida porcentual. Masa salarial de una empresa, subida del 5%, a repartir por las partes iguales. ¿Quién se llevó a eso? Los que más cobraban. ¿Y quién lo quería? Los que menos cobraban. Pero eso era muy justo, muy justo. Sacaban diferencias rápidamente. No solamente no se consiguió perdonar y acabo, sino que de un convenio que había en la compañía, y de que estaban desde el tripulante, el comandante, al que barría los hangares, de un solo convenio que había, se pasó a 5 convenios. No a categorías distintas, a 5 convenios distintos. Cada uno negoció su convenio a partir de un momento determinado. Se había roto todo. ¿Qué se puede hacer de luchar contra, desde ese punto de vista, o tenemos presente a los empobrecidos, a los que están en el mundo, o como referencia, no para darle respuesta a ellos desde nuestra situación, sino que nuestra respuesta sería también posible porque caminamos a eso. Yo quería preguntar al compañero de Guatemala, que me llamó mucho la atención una cosa que has comentado, que es la emigración de Guatemala a México. Y México emigra a Estados Unidos, ¿no? Entonces quería preguntarte en qué situación están los inmigrantes de estos países iberoamericanos que emigran a otros países iberoamericanos. ¿Reciben el mismo trato y son las mismas causas que la inmigración a países enriquecidos? Y luego te quería preguntar también por la situación en general de Centroamérica, que son unos países que han sufrido mucho, que han sufrido dictaduras. ¿Existe algún organismo común que les aglutine? ¿Hay algún cierto movimiento de solidaridad entre los países o no? El fenómeno de migración hacia México, y está siendo, a pesar también de todos los mecanismos de represión que encuentran los trabajadores en el camino hacia Estados Unidos, cada año se está reportando un mayor número de migración como una oportunidad de salir de la situación de falta de empleo en los mismos países de origen. Estoy hablando ahorita incluso Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que atraviesan todo el territorio. Hay un desplazamiento de población de México, sobre todo de población agrícola, e igualmente población agrícola ha tenido por muchos años, también bastante controlada por el gobierno gringo y mexicano, migraciones que llegan hasta Miami, California, para emplearse en plantaciones de sandía, melón, incluso corte de uva. Nosotros tenemos contacto con organizaciones de derechos laborales y humanos en Estados Unidos y en México, con quienes nos coordinamos, y siempre vino hacia nosotros la demanda de que los trabajadores guatemaltecos, por ejemplo, o centroamericanos que van a emplearse en temas agrícolas, eran muy vulnerados en sus derechos, incluso preferidos por los empresarios, porque, por ejemplo, para el sector de México que migra hacia Estados Unidos, que normalmente son, digamos, de la región de Sinaloa del Norte, o muchos de ellos que van incluso a unos convenios que hay en Canadá, que son, por ejemplo, de Michoacán, de Veracruz, tienen una mayor, digamos, experiencia e historia política,
porque no han tenido el nivel de represión que hemos tenido en Guatemala, y entonces a ellos los rechazan más, es decir, se le da más oportunidad a los guatemaltecos centroamericanos porque está como mucho más dependiente y pues necesitado de trabajo, ¿verdad? Y no va a pelear las condiciones que se den. Ahora tenemos reportado, para el año pasado tuvimos más de 50,000 deportados guatemaltecos ya que vuelven, y no se toma en cuenta los que deportan por vía terrestre. Es un número, digamos, exagerado todavía, y que no tenemos las estadísticas claras de cuántas personas son las que se quedan ahí. Ahorita tenemos unas pláticas con el gobierno y el cónsul de México, porque a ellos mismos les está preocupando la migración de guatemaltecos al sur de México, porque están demandando más atención médica. Ya organismos internacionales les están cuestionando de que hayan niños guatemaltecos que están trabajando digamos, allá le llaman niños canguro, ¿verdad? Que están vendiendo o que están limpiando los cristales, y cada vez en un aumento mayor, y se ha deteriorado mucho el servicio que digamos, tenían las mujeres en lo que se llama la categoría de mujer trabajadora en casa particular u oficios domésticos, cada vez más se ha estado violando los derechos y se le ha estado cargando más horas de trabajo y más, por supuesto, más tareas. Entonces hay una preocupación de organizaciones sindicales con las que coordinamos del lado de México, y también de las autoridades, de que este fenómeno sí le está afectando sobre todo la demanda de servicios públicos de esta población que está migrando. Esa es la preocupación, pero de alguna otra manera también es una oportunidad para enfrentar este tipo de problemas con medidas mucho más que involucren a autoridades de la región. Para el caso, digamos, de Centroamérica, bueno, es poco lo que hacemos como movimiento de trabajadores los que estamos en Nicaragua, y uno que se está constituyendo ahora en El Salvador, pero mantenemos plataformas con el sector sindical, por ejemplo, de coordinarnos para hacer acciones mucho más conjuntas en temas de salario mínimo, también enfrentar todo lo que ha sido la criminalización de las organizaciones que están trabajando del sector sindical, las diversas, y que ha habido, digamos, también una acción de defensa frente a no solamente la criminalización, sino la eliminación física, digamos, de dirigentes o de sindicales y del movimiento popular que está comprometido con estos sectores. En Guatemala, por ejemplo, el año pasado eran 60 dirigentes sindicales asesinados en el plazo prácticamente de 2 años, ¿verdad? Por esta labor. Entonces, lamentablemente nos estamos organizando y aglutinando justamente para poder defendernos ante la agresión prácticamente de criminalización que se está realizando frente a las organizaciones, y por supuesto la capacidad de poder reaccionar con propuestas, digamos, se está quedando secundada muchas veces a lo que deberíamos de actuar con mucho más eficiencia y eficacia por esta política represiva que hay. Bueno, mirad, no hay más palabras pedidas, estamos ya en hora. Vale, entonces, en principio tenemos también ahora, seguimos en diálogo permanente, haremos